Vamos a revisar. Bueno, teóricamente sí ya me apareció el puntito rojo de la grabación. Ok. Y voy a irme a la pantalla de la clase de las toxinas. Bueno, entonces este tema es de toxinas y bacteriocinas. En cuanto a toxinas, tenemos que podemos clasificarlas en dos tipos. Están las toxinas que se consideran, digamos, exógenas, ¿verdad? O que se llaman exotoxinas, porque son producidas en el interior de la bacteria, pero son liberadas al medio externo. Y de estas es de las que vamos a hablar más que todo, ¿verdad? Pero también están las endotoxinas, que son parte de la bacteria y que se liberan al medio externo únicamente cuando la bacteria se está degradando, ¿verdad? O está en un proceso de muerte. Y dentro de estas, la más importante es el lipopolisacárido. Pero entonces nosotros nos vamos a concentrar más en las que son liberadas al medio externo, ¿verdad? En las que son las exotoxinas. Estas toxinas, por su acción enzimática, pueden modificar o pueden destruir estructuras de la célula que es invadida o infectada por la bacteria y pueden llegar a ser mortales. Hay algunas que son muy poderosas, ¿verdad? Por ejemplo, la de la toxina botulínica es una de las toxinas más poderosas que hay y con cantidades muy pequeñas puede llegar a ser mortal. Bueno, y podemos también a su vez las exotoxinas clasificarlas en tres tipos. Están las que actúan sobre la matriz extracelular del tejido conectivo. Ustedes saben que en los tejidos, digamos, las células están una a la otra, pero alrededor de cada célula hay lo que se llama la matriz extracelular, que es, son más que todo como fibras, por ejemplo, de colágeno, que permiten, como decir, pegar cada célula una con la otra, ¿verdad? Y que el tejido se pueda formar, ¿verdad? Porque si no lo que tendríamos son como las células sueltas, ¿verdad? Entonces es un material que es necesario para poder formar el tejido. Entonces hay algunas toxinas que actúan a ese nivel y que entonces destruyen los tejidos, pero digamos que tal vez no le hacen nada a la célula, pero sí destruyen el tejido porque están destruyendo esa matriz en la cual están unidas o pegadas las células. Están unas toxinas que se llaman de tipo A y B porque tienen dos subunidades, una subunidad A y una subunidad B. Generalmente la subunidad A es la que tiene la actividad catalítica y la subunidad B es la que sirve para unirse a la célula blanco y poder hacer llegar de alguna manera la subunidad A. Bueno, ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y también tenemos toxinas que actúan sobre membranas. Vamos a ver también algunos ejemplos. Entonces, digamos a nivel biotecnológico, las de tipo AB son de las que tienen mayor aplicabilidad para diferentes cosas que vamos a ir viendo. Ok, entonces en cuanto a estas que actúan sobre este tejido conectivo, aquí en este dibujo tal vez podemos ver más gráficamente eso que les mencionaba, ¿verdad? Digamos, si tenemos aquí estas dos células amarillas que están formando un tejido, digamos que ellas no se pueden como pegar directamente una a la otra, sino que necesitan esa matriz que es de fibras, principalmente colágeno, pero también hay otros materiales por ahí, como glucoproteínas, etcétera, ¿verdad? Entonces, este material es necesario para eso, para que se pueda formar el tejido. Y hay algunas toxinas que actúan a este nivel, ¿verdad? Y que destruyen estas fibras. Por ejemplo, la colagenasa de Clostridium perfringens o la hialuronidasa de Staphylococcus aureus, ¿verdad? Entonces ellas tienen como blanco diferentes materiales que forman parte de esta matriz, entonces destruyen esta matriz y las células quedan sueltas, por así decirlo, y entonces el tejido, igual aunque la célula esté íntegra, pues al no tener esa matriz para adherirse unas con las otras, entonces se destruye el tejido. Ese es el mecanismo de acción de este tipo de toxinas. Como les decía, las que son de tipo A y B son las que tienen mayor aplicación biotecnológica. Entonces, normalmente el componente A es el que tiene la actividad catalítica y el componente B normalmente es un componente de unión. Entonces, ¿cómo hace el componente A para ejercer su actividad tóxica? Bueno, hay dos mecanismos o dos vías. Normalmente, entonces, digamos, si esta es la célula blanco, esta que tenemos aquí con su núcleo, normalmente el componente B puede unirse a la membrana de la célula blanco y puede ser que permita que se dé una translocación del componente A. Eso es porque vamos a ver que algunas de estas subunidades B son de varias subunidades, digamos, son
Por ejemplo, si tienen 5 subunidades B, son pentaméricas. Si tienen 7, son heptaméricas, ¿verdad? Entonces, si tienen varias, digamos, varios monómeros formando la subunidad B, generalmente entonces lo que hacen es abrir un poro en la membrana de la célula blanco y a través de ese poro puede entrar directamente el componente A al citoplasma de la célula blanco y ejercer su efecto. Muchos de los efectos tienen que ver con síntesis de proteínas, o sea, inhibir la síntesis de proteínas en la célula blanco. Pero bueno, ahora vamos a ver más ejemplos de eso. Y otra manera en la que pueden entrar es porque tal vez esta subunidad B logra inducir un proceso de endocitosis en la célula blanco. Entonces la célula blanco hace una invaginación en su membrana y se traga los dos componentes, el B y el A. Entonces el A logra quedar libre en el citoplasma y el B generalmente queda como dentro de una vacuola porque en realidad al no tener su actividad catalítica pues no va a ser importante para el efecto de la toxina. El que va a ser importante para el efecto de la toxina es el A. Entonces esas son las dos maneras de ingresar a la célula blanco. Les decía que muchas de estas toxinas actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Entonces tenemos, por ejemplo, esta toxina producida por la bacteria Corynebacterium diphtheriae, que se llama toxina diftérica y que es codificada por un gen que se llama TOX, que en realidad es de origen viral, es de un fago. Pero bueno, está ahí, digamos, en esta bacteria y codifica para la toxina. Entonces, recuerden, tenemos el componente B, que es el que permite que se dé la unión entre la toxina y la membrana, y el componente A, que es el que va a tener la actividad catalítica. En este caso de la toxina diftérica, el componente A tiene una actividad ADP ribosiladora. Lo que va a hacer. Bueno, recordemos que para la síntesis de proteínas en los ribosomas, cuando se van uniendo los aminoácidos, es importante la presencia de un factor de elongación, que es para llevar los diferentes codones al ribosoma y poder hacer los enlaces peptídicos. Entonces, esta toxina lo que hace es actuar sobre ese factor de elongación y le hace una ribosilación, o sea, le agrega una ribosa. Y entonces eso cambia su estructura, como podemos ver aquí, digamos, imaginémonos que la ribosa es el triangulito negro. De ya al haber este cambio en la estructura del factor de elongación, ya no se puede unir a los ARN de transferencia que llevan el codón a los ribosomas y entonces no se puede dar la elongación de las proteínas. Bueno, entonces así es como actúa esta toxina de Corynebacterium diphtheriae. ¿Verdad? Ahora tenemos también, como les había adelantado antes, algunas que son poliméricas. ¿Verdad? Que entonces lo que es polimérico es la subunidad B. En el caso de la toxina colérica tenemos 5 subunidades B y una subunidad A, ¿verdad? Que es la que tiene la actividad catalítica. Entonces estas 5 van a hacer como un poro en la membrana de la célula blanco para que pueda ingresar la subunidad A al citoplasma de la célula blanco. Y la subunidad A, en el caso de la toxina colérica, tiene una actividad adenilato ciclasa. Perdón, activa la enzima adenilato ciclasa. Entonces, al activar la enzima adenilato ciclasa, aumenta la producción de AMP cíclico. Y esto dentro de las células epiteliales de la mucosa intestinal tiene como efecto que se disminuye la entrada de iones y se activa la salida de agua. Entonces, así es el mecanismo que tiene la toxina colérica de la bacteria Vibrio cholerae para producir diarrea acuosa en las células intestinales. ¿Verdad? Entonces ellas pierden agua y todo eso sale del cuerpo en forma de una diarrea muy acuosa, que es algo muy característico de esta infección por Vibrio cólera. Dentro de otras toxinas poliméricas tenemos, por ejemplo, la toxina Chiga, que es producida por bacterias del género Shigella. En este caso, la subunidad B también es polimérica y está formada por 5 subunidades idénticas, como podemos ver aquí en este dibujito, ¿verdad? Aquí tenemos 5 subunidades B que son idénticas
que tienen un peso de 7.7 kilodaltons, y tenemos la subunidad A. Entonces, esta parte de la subunidad B también forma como un poro en la membrana de la célula hospedera, por donde puede entrar la subunidad A al citoplasma de la célula hospedera. Y la subunidad A, como vamos a ver en un esquema más adelante, tiene una actividad que es N-glicosidasa sobre un residuo de adenosina que está en el ARN ribosomal 28S en la célula hospedera. Entonces también va a afectar la síntesis de proteínas. Y hay algunas toxinas que no son de las producidas por el género Shigella, son producidas por otros géneros, pero se llaman Shiga-like porque tienen una actividad muy parecida. Entre estas tenemos como ejemplo la toxina enterohemorrágica de Escherichia coli. Mira, entonces actúa muy parecido a la toxina Shiga. Entonces, ¿qué hace esta toxina Shiga? Bueno, esta toxina Shiga, la subunidad A, ingresa, hace un tránsito intracelular hacia el retículo endoplásmico, y aquí es en donde actúa sobre los ribosomas para impedir la síntesis de proteínas. Entonces, modifica muchas cosas dentro del citoplasma de las bacterias para poder, digamos, desplazarse hacia su sitio de actividad, ¿verdad? Que sería el retículo endoplásmico, digamos, sin ser detectada por la célula blanco. Y estas toxinas han sido muy investigadas en biotecnología para hacer llegar, digamos, compuestos terapéuticos a las células blanco. Específicamente hay muchos artículos publicados sobre terapias anticáncer con toxinas Shiga modificadas, ¿verdad? Entonces, pueden haber diferentes tipos de modificaciones. Por ejemplo, en la tenemos que el compuesto que es terapéutico, ¿verdad? Es este rosadito que dice droga, ¿verdad? En inglés, se une a, bueno, por medio de un linker, ¿verdad? O una molécula que permita unirlo a la subunidad B, para que entonces pueda ingresar, digamos, este compuesto terapéutico a la célula blanco, digamos que en este caso podría ser una célula cancerosa, ¿verdad? Entonces, para tratar de combatir, digamos, directamente la célula cancerígena sin afectar células normales, que es una de las desventajas que tienen las terapias anticáncer en este momento, ¿verdad? Que generalmente son las quimioterapias que afectan a todo tipo de célula, ¿verdad? La cancerosa como la normal. Y entonces eso genera muchos efectos secundarios en las personas, y muchas veces las personas desisten del tratamiento con la quimioterapia, y entonces no se logra controlar el cáncer. Entonces, este tipo de estrategias lo que tienen en la mira es poder hacer una terapia que sea dirigida específicamente a las células cancerosas. Después, otra modificación que se puede hacer es tener la subunidad A, que sería esta que podemos ver aquí en verde, digamos, tenerla truncada y unida a una molécula terapéutica. Pero en la estrategia A, perdón, solamente tenemos la subunidad B unida a, digamos, este linker que está unido al compuesto terapéutico. En este caso, en el caso B, el compuesto terapéutico está unido a un pedacito de la subunidad A, digamos. Entonces, la subunidad A es la que va a servir como vehículo para liberar el compuesto terapéutico en el citoplasma de la célula cancerosa. Después aquí también podemos tener como metida la toxina modificada dentro de una especie de membranita, ¿verdad? Como una especie de micela que se fusione con la célula cancerosa, ¿verdad? Entonces esa es otra estrategia como para aumentar la concentración, digamos, meter una cantidad grande de moléculas anticancerígenas o terapéuticas dentro de una especie de membranita que va a funcionar que va a estar dirigida a la célula cancerosa y se va a funcionar con ella. Y esta otra que tenemos aquí, en realidad no es como terapia, sino para poder visualizar, es para poder hacer, no sé si lo leen aquí, dice Imaging Agent. Es como para poder ver las células, para estudiar diferentes tipos de células, digamos. Entonces pueden ser, por ejemplo, colorantes fluorescentes para teñir las células y verlas por fluorescencia, ¿verdad? Microscopios de fluorescencia o cosas así. Entonces también es una manera de contribuir al estudio de la biología celular, digamos, para poder hacer, digamos, tomar imágenes más bonitas o más claras de diferentes tipos de células. Entonces esta no tiene que ver tanto con la parte de terapia, sino más bien con la parte de visualización. Sí. Profe, en el lado, digamos, como
medicamento está unido a la subunidad B, Ujú. digamos, ¿cómo actuaría el medicamento? Porque queda dentro de la vacuola, digamos, no queda liberada. No, es que, bueno, en el caso de las que son poliméricas, generalmente, de las que tienen subunidad B polimérica, generalmente, digamos, esa subunidad forma un poro en la membrana de la célula blanco. Entonces tenemos un ingreso por translocación. No sé si está aquí, está el mouse. Ok. Tenemos un ingreso de la subunidad catalítica por translocación a través de ese poro que se forma acá en las membranas por las subunidades B poliméricas. Entonces, en ese caso sí se da una liberación digamos, de todo esto que estaría aquí hacia el citoplasma de la célula blanco. Ok, ok, gracias, profe. Bueno, y vamos a ver, hay otros mecanismos de acción también de las toxinas que son AB. Digamos, dentro de esta categoría de toxinas AB tenemos también las toxinas, bueno, la toxina botulínica y la toxina de Bacillus anthracis. Entonces, la toxina botulínica, ustedes saben que actúa a nivel de las neuronas y lo que hace es inhibir la liberación de un neurotransmisor para que los músculos se puedan relajar. Entonces, los músculos quedan paralizados y al quedar paralizados, entonces, bueno, eso puede tener aplicaciones médicas también en el tratamiento de ciertos padecimientos, por ejemplo, el estrabismo. Cuando el estrabismo se detecta en niños pequeños, el estrabismo es cuando uno tiene un ojo visco, ¿verdad? O los dos ojos viscos. Eso es por defectos en los músculos de los ojos. Entonces, se puede hacer una terapia con toxina botulínica para que los músculos queden como paralizados y no se muevan, digamos, como de forma coordinada y no haya un ojo viendo para un lado y otro viendo para el otro, ¿verdad? Algo así. Más o menos es la idea de aplicar toxina botulínica para eso. También se puede aplicar para otros padecimientos, digamos, personas que no controlan bien los esfínteres y tienen problemas de incontinencia urinaria y así. Hay muchos padecimientos, hay ciertos tipos de migrañas también que se pueden controlar con toxina botulínica y pues también está toda la gama de aplicaciones cosméticas para digamos, eliminar arrugas, ¿verdad? Que básicamente están paralizando los músculos faciales para que se disminuyan las líneas de expresión, que son las que se generan cuando los músculos están en movimiento, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, una aplicación de tipo cosmética, pero es una de las más conocidas, de la toxina botulínica. Ahora vamos a ver entonces aquí en esta otra diapositiva el ejemplo de la toxina de Bacillus anthracis. Esta toxina en realidad está compuesta por tres, digamos, subunidades, no son dos, sino que son tres. Hay una que se llama antígeno protectivo, hay otra que se llama factor edema y hay otra que se llama factor letal. Entonces, normalmente este antígeno protectivo o protector es el que va a ser como las veces de su unidad B, digamos, es el que se une a algún tipo de receptor en la membrana de la célula blanco. Y luego hay una proteasa que le remueve un extremo, que es el N-terminal, y el fragmento C-terminal va a oligomerizarse, ay, ya lo dije bien eso, oligomerizarse, para formar entonces el canal a través de la membrana para que entren las otras dos proteínas. Entonces es como decir una A dividida en dos partes, ¿verdad? Una que tiene un factor edema que tiene actividad adenilato ciclasa y otra que es un factor letal, que es una metaloproteasa que va a inducir apoptosis. Entonces, en este caso, digamos, se considera de tipo AB porque hay, digamos, una que es de unión, pero en realidad son tres componentes porque la A son dos, digamos, hay dos, como decir, dos unidades A, ¿verdad? Que tienen un efecto dañino diferente, ¿verdad? Pero bueno, digamos que se considera de tipo AB. Este, Profe, y una ok, pregunta. sí, Es que en la diapositiva anterior a esta decía como que esas dos, esta. sí, exacto, que son, que parecerían que son de tipo AB, pero su mecanismo no es ribosomal. Entonces, las toxinas que son de tipo AB, todas tienen que tener acción a nivel de ribosoma, como evitar la síntesis de proteínas. No, no, no. No, digamos, en este caso, se consideran dentro de esta clasificación de tipo AB, pero no es un mecanismo de acción a nivel ribosomal como los anteriores que vimos, sino que en este caso el de la toxina botulínica es a nivel de la liberación de neurotransmisores.
Y este otro son mecanismos diferentes, digamos, para inducir apoptosis y otros mecanismos que no están relacionados con la síntesis de proteínas. Entonces, no, digamos, es por eso, es porque es un mecanismo, digamos, diferente a los que vimos, pero sí se consideran dentro de la clasificación de tipo AB. Estos dos ejemplos, el de la toxina botulínica y el de la toxina del Bacillus anthracis. Ah, ok, listo, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Ok, y bueno, ya entonces hablamos bastante sobre las toxinas AB. Vamos a hablar un poquitito sobre las que actúan a nivel de membrana, que es el otro tipo que habíamos visto. Voy a devolverme la diapositiva. Entonces ya hablamos de las que actúan a nivel de matriz extracelular, ya hablamos de las AB y ahora vamos a hablar del tercer tipo, que es el que actúa sobre membranas. Vamos a ver, aquí está. Entonces, uno de los ejemplos más estudiados es el de la fosfolipasa de Clostridium perfringens. Perdón, esta toxina tiene en realidad varias subunidades diferentes, son en total 5. Está la alfa, bueno, alfa, beta, epsilon, dice alfa, beta, bueno, esos son los tipos, ¿verdad? Que son varios tipos diferentes. Entonces, para ver cómo era, porque sí, no, en realidad es que hay varios tipos, en realidad es que hay 5 tipos diferentes de toxina de Clostridium perfringens y estos 5 de membrana, si ya me acordé, es que lo estaba diciendo mal. Entonces, en este caso, digamos, estas toxinas van a actuar a nivel de la membrana de la célula hospedero y van a inducir diferentes tipos de daño. Digamos, por ejemplo, estas subunidades que están en verde, que son las beta, van a formar poros que van a dañar o van digamos, sí, a dañar la célula blanco, ¿verdad? Van a hacerle huecos por donde van a salir componentes y la célula se va a alisar. Entonces, digamos, todos los tipos tienen diferentes efectos. Y básicamente lo que hace esta bacteria es destruir vasos sanguíneos utilizando estas toxinas. Entonces, destruye los vasos sanguíneos para que no lleguen por medio de los vasos sanguíneos células del sistema inmune y entonces puede establecer un ambiente anaerobio porque es una bacteria que es anaerobia. Entonces, impide que, digamos, los vasos sanguíneos lleven hemoglobina que transporta oxígeno hacia los tejidos que está afectando y también impiden que lleguen las células del sistema inmune. Entonces esa es la estrategia, digamos, destruir los vasos sanguíneos para evitar que lleguen las células del sistema inmune y para evitar que llegue la hemoglobina con el oxígeno, porque entonces eso va a afectar su viabilidad, ¿verdad? La viabilidad de la bacteria que es anaerobia, ¿verdad? Entonces ese sería un ejemplo de toxinas que actúan a nivel de membrana. Y bueno, acá se me olvidó mencionar esto, dice que digieren enzimáticamente los fosfolípidos o algunas proteínas que están en la membrana de la célula blanco, que es los vasos sanguíneos, para entonces poderse establecer, digamos, en otro tejido a donde no va a llegar hemoglobina con oxígeno, ni tampoco van a llegar células del sistema inmune. Entonces, ahora vamos a pasar a las bacteriocinas, que digamos que son un tipo de toxina, pero es contra bacterias, digamos, no es contra células blanco de un organismo que está siendo infectado por una bacteria, sino que son contra otras bacterias que están en el mismo ambiente que la bacteria que produce la bacteriocina. Entonces, digamos, las bacteriocinas podemos definirlas como péptidos antimicrobianos bioactivos sintetizados en el citoplasma y liberados al exterior de la célula bacteriana que matan o inhiben el crecimiento de otras bacterias. Entonces esa sería la idea, digamos, esto puede ocurrir perfectamente en el ambiente, no tiene que ser en un contexto de infección, sino que más bien es más común que se dé en el ambiente para favorecer la competitividad de la bacteria que produce la toxina, digamos, y poder tener mayor acceso a nutrientes o al deshacerse, digamos, de otras bacterias que están en el mismo ambiente y que compiten por las mismas cosas, de los mismos nutrientes y las mismas condiciones. Entonces, en cuanto a la utilidad biotecnológica de las bacteriocinas, digamos que como para efectos de cosas de tratamiento no funcionan tan bien porque su espectro es muy reducido, ¿verdad? Son muy específicas para matar un tipo de bacteria en particular. Pero digamos que
que es demasiado específico, es algo parecido a los bacteriófagos, entonces sí podría servir para tratamiento, pero para una cuestión muy específica. Digamos, a diferencia de los antibióticos, no tienen espectros amplios, ¿verdad? Y no sirven como para diferentes tipos de bacterias, sino que sirven solo para un tipo de bacteria. Entonces sí podrían eventualmente reemplazar antibióticos, pero sería algo muy específico, sería algo similar a los bacteriófagos que solo afectan un tipo de bacteria en particular. Pero generalmente, digamos, se han utilizado o explotado más como probióticos, más bien como para prevenir ciertos tipos de enfermedades. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de eso vamos a mencionar las diferentes fuentes que tenemos de bacteriocinas, por ejemplo, los alimentos, otros animales o el ambiente. Esas son las fuentes que tenemos de bacteriocinas. Aquí lo que tenemos es un esquema de cómo se puede dar la purificación de una bacteriocina que se haya determinado que puede ser de utilidad biotecnológica. Entonces, lo primero que hay es una precipitación con sulfato de amonio, que en realidad lo que va a precipitar es todas las proteínas que produce la bacteria. Y después, entonces, ya para purificar específicamente la bacteriocina de interés, se pueden utilizar diferentes tipos de cromatografías, como por ejemplo cromatografías de afinidad, en las que puede haber, digamos, por ejemplo, un anticuerpo que sea específico contra esa bacteriocina y que permita purificarla y separarla del resto de proteínas que fueron precipitadas con sulfato de amonio. También están las cromatografías en gel y las cromatografías más sofisticadas como la HPLC. Entonces, esos son los métodos para purificar una bacteriocina de interés. Ahora, normalmente en cuanto a clasificación, tenemos que se pueden clasificar según su peso molecular, estructura química, estabilidad térmica y enzimática, modo de acción y actividad antimicrobiana o presencia de aminoácidos modificados post-traduccionalmente, que esta es una característica que presentan algunas de las bacteriocinas. Ellas sufren post-traduccionales y entonces eso puede servir para clasificarlas. Aquí de hecho, bueno, hay un esquema como de propiedades. No es un esquema como muy bonito, pero bueno, aquí podemos ver que hay algunas que son de bajo peso molecular, otras que son más bien de alto peso molecular. Estas de alto peso molecular suelen ser sensibles al calor y bueno, al ser de alto peso molecular, pues suelen ser péptidos grandes. Bueno, dice que generalmente son activos en su forma nativa, no requieren como modificaciones post-traduccionales y muchos de los mecanismos que se han estudiado tienen que ver con un análisis de la pared celular de la bacteria blanco. Ahora, las que son de bajo peso molecular tienen como más variabilidad, normalmente sí son más estables al calor y hay algunas que tienen actividad que se llama del antibiótico, porque esta, digamos, bueno, presenta un punto isoeléctrico alto, pHs neutros, pueden actuar a nivel de la formación de poros en la membrana blanco y generalmente las que se llaman antibióticos sí requieren modificaciones post-traduccionales. Las que se llaman no antibióticos, bueno, son de las de bajo peso molecular, estables al calor, pero no requieren modificaciones post-traduccionales. También pueden actuar uniéndose a algún tipo de receptor de la bacteria blanco o, digamos, también induciendo la formación de poros. Estas más bien son más solubles y estables en un pH. Entonces, digamos, son como diferentes propiedades que pueden tener, ¿verdad? Ahora, para clasificarlas, también tenemos diferentes clasificaciones. Está esta clasificación de Klein-Hammer, que establece 4 grupos basados en tamaños, en estabilidades y estructuras. Está otra clasificación de Albert-Sieiro, que establece 3 grupos basados en tamaños y modificaciones. Y está esta otra clasificación de Varela-Coelho, que establece 5 grupos basados en el peso molecular y la estructura química, ¿verdad? Que ven que estas son propiedades de las que hablamos hace poco, ¿verdad? Entonces, en esta clasificación de los 4 grupos, que es más que todo por tamaño, ¿verdad? Tenemos la clase 1, que tienen actividad del antibiótico y que son pequeñas, de menos de 5 kilodaltons. Está esta clase 2, que son de tipo no antibiótico, según lo que vimos anteriormente, y que tienen tamaños de, digamos, entre 5 y 10 kilodaltons. Las clase 3 son sensibles al calor, que son, ¿verdad?, de estas que vimos que son de alto peso molecular, las que son sensibles al calor.
Entonces ya estamos hablando de pesos que son de más de 30 kilodaltons, y establece esta otra cuarta categoría que son, dice, complejos. Digamos, son como que tienen porciones, por ejemplo, puede ser una porción lipídica o una porción de carbohidratos, ¿verdad? Recordemos que dijimos que las bacteriocinas las podíamos definir por, perdón, ¿dónde está? Las podemos definir como péptidos antimicrobianos, pero esta clasificación toma en cuenta que hay algunas que tienen una porción lipídica o que pueden tener también una porción, digamos, de carbohidratos. Entonces, esas son las que esta clasificación establece en un cuarto grupo como bacteriocinas complejas, por ese motivo, ¿verdad? Porque además del péptido, o además de la porción peptídica, hay una porción de otra naturaleza. Ahora, esta clasificación, que es por modo de acción, es la que establece nada más 3 grupos. Entonces, las divide en 3 grupos, ¿verdad? Como dijimos, están las de clase 1 que actúan a nivel de la pared celular, pero digamos mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, aquí dice inhibir la síntesis de la pared celular, también podría inhibir la síntesis perdón, la acción de la ARN polimerasa cuando está transcribiendo, digamos, genes que tienen relación con síntesis de compuestos de pared celular. También puede inhibir la síntesis de proteínas o bueno, compuestos que forman parte de la pared celular, y así verá replicación, un poco de replicación de ADN. Pero bueno, entonces sería el tipo 1. Este tipo 2, para poder ingresar a la bacteria blanco, necesita un receptor. Entonces sería la diferencia. Y el tipo 3, digamos, va a inhibir la síntesis directamente en la pared celular. Digamos, no va a requerir entrar al citoplasma de la célula bacteriana, sino que va a actuar directamente acá en la pared celular. Y entonces todos estos mecanismos van a afectar, ¿verdad? De alguna u otra manera la estabilidad de la pared celular, y eso va a generar la muerte de la bacteria. Y bueno, ¿qué les tenía acá? Bueno, son unos gráficos sobre la investigación en bacteriocinas. Bueno, son datos que fueron publicados en el 2016, entonces ya son un poquitito viejos, pero tomaron en cuenta, digamos, todos los estudios sobre bacteriocinas publicados entre el 2004 y el 2005. Entonces, la mayoría de estos estudios publicados en este periodo sobre bacteriocinas fueron publicados en Estados Unidos y en Europa. Digamos, que 34% provienen de Estados Unidos y Europa, un 27% de Asia, y muy poquita investigación sobre otros países, o generado en otros países más bien. En cuanto al aporte, digamos, por país, también tenemos que la mayoría, en este caso son patentes, la mayoría de las patentes registradas entre el periodo 2004 y 2015 sobre bacteriocinas fueron presentadas por Estados Unidos, en que es la barra más alta del gráfico, ahora en color azul. Después tenemos también en color rojo es China, y en este color como moradito es Dinamarca. Entonces son como los 3 países que más han generado patentes sobre bacteriocinas. Y este último que está acá es sobre el tipo de aplicación de las bacteriocinas referidas en estudios publicados entre el 2004 y el 2015. Entonces, la mayoría tiene aplicación en la preservación de alimentos, que es la aplicación que está en azul. En gris es la de bionanomateriales. Y después, que sigue como importante, bueno, ya ahí es como más segregado, ¿verdad? Pero tal vez está esto en azulito, que es para uso veterinario, en amarillo para cuidado dental, en morado para tratamiento de infecciones sistémicas, pero vean que no es un porcentaje tan alto, digamos, comparativamente. En azul más oscuro para tratamiento de cáncer. ¿Y qué otras aplicaciones? Bueno, en café dice cuidado de la piel. En verde, contracepción o métodos contraceptivos. Y en este color como gris claro, bueno, cuidado de la mujer, no sé específicamente qué será eso, pero lo más importante, digamos, lo que tiene más peso es la preservación de alimentos. Y que se me hizo el azul oscuro
la formación de bionanomateriales, y en realidad las demás aplicaciones pues son, digamos, menos representativas. Ahora, en cuanto a métodos para investigar sobre bacteriocinas, tenemos de los métodos tradicionales en los que en una placa Petri, digamos, se observa que hay un efecto de inhibición contra otra bacteria, y entonces de ahí se utilizan, digamos, técnicas para purificarla y estudiar su efecto in vitro en animales, etcétera, ¿verdad? Y determinar posibles aplicaciones. Pero también está toda la parte bioinformática que, bueno, la última diapositiva que tenemos es como son sitios web con herramientas para hacer estudios bioinformáticos para predicción de, digamos, de genes que puedan tener actividad bacteriocina. Y esto acelera mucho, digamos, toda la parte tradicional, ¿verdad? Porque entonces va más dirigido a estudiar, digamos, genes específicos. Pero bueno, igual hay que ver si se expresan, ¿verdad? Y después, una vez que se sabe que se expresan, de cultivar la bacteria que los produce y hacer estos estudios, digamos, para ver si su uso en humanos es seguro, si también pueden funcionar, digamos, bueno, las etapas que hay, ¿verdad? De investigación, que primero son in vitro, con células, ¿verdad? Después en animales, y después las etapas que son en humanos, para demostrar que su uso es seguro, ¿verdad? Contra los diferentes tipos de aplicaciones que pueden tener. Aquí tenemos algunos ejemplos de bacteriocinas producidas comercialmente. Por ejemplo, esta nicina A es producida por, bueno, no viene por qué bacteria es producida, pero bueno, tiene el nombre comercial de Nisaplina. La produce una compañía en Dinamarca. Recordemos aquí, según este gráfico, que Dinamarca es creo que era que se dice, no, el moradito. Dinamarca es el moradito, es uno de los 3 países que hace más, o que ha publicado más patentes para la explotación de bacteriocinas. Entonces, esta compañía, digamos, produce esta bacteriocina para ser aplicada, digamos, contra listeria, que es un patógeno transmitido por alimentos, y contra algunas cepas de Clostridium y de Bacillus, perdón, y esto se aplica principalmente en la producción de compuestos alimenticios y de bebidas también. Porque bueno, estas bacterias, ¿verdad? Bacillus, específicamente la especie Bacillus cereus, puede causar, puede ser transmitida por harinas y puede causar entonces intoxicaciones, digamos, en productos hechos con esas harinas, ¿verdad? Como panes, queques, todo eso. Bueno, después esta misma compañía, Danisco, en Dinamarca, produce la natamicina con el nombre comercial de Natamax, ¿verdad? Que es aplicada para controlar, en este caso más bien levaduras y hongos, no tanto bacterias, pero bueno, levaduras y hongos en productos más bien tipo quesos, productos lácteos como yogures y cosas así, y también en carnes procesadas y en algunas bebidas. Esta micocina es producida por otra empresa diferente, pero también de Dinamarca, que es también contra listeria, contra Clostridium, en productos cárnicos principalmente, y productos como quesos. Después tenemos la pediocina, que es producida por la bacteria Pediococcus, bueno, del género Pediococcus. El nombre comercial de esta pediocina es Alta 2351, es producida por una compañía en Irlanda, está dirigida a la bacteria, bueno, a controlar la bacteria Listeria monocytogenes en productos cárnicos. Después tenemos que hay otra empresa en Bélgica que también produce la nicina A, pero vean que es con otro nombre comercial diferente a la empresa de Dinamarca, ¿verdad? La empresa de Dinamarca la produce con el nombre comercial de Nisaplina, y la empresa de Bélgica la produce con el nombre comercial de nicina A o nicina Z. Bueno, produce las dos, de hecho, nicina A y nicina Z. Es dirigida también contra la bacteria Listeria monocytogenes, bueno, contra diferentes especies de Listeria, diferentes especies de Clostridium y la especie Bacillus cereus. Entonces, es aplicable en productos lácteos, en productos para panaderías, como las harinas que les comentaba, que son susceptibles a ser contaminadas por Bacillus cereus, algunos tipos de bebidas y algunos tipos de productos, bueno, cárnicos. Tenemos otra compañía en
los Países Bajos, que produce también la pediosina, pero bajo un nombre comercial diferente a esta empresa de Irlanda. Esta empresa de los Países Bajos la comercializa bajo el nombre de Fargo 23. También está dirigida a productos cárnicos, igual que la pediosina de la empresa de Irlanda, y al control de Listeria monocytogenes, igual que la bacteriocina pediosina, digamos, producida por esta compañía de Irlanda. Y tenemos una tercera compañía en Dinamarca que produce también una pediosina bajo el nombre comercial Bactofermem, y que también está dirigida contra la bacteria Listeria monocytogenes para ser aplicada en productos cárnicos. Entonces, vean que aquí prácticamente tenemos puras compañías europeas y la mayoría de ellas son establecidas en Dinamarca, que es, como vimos, uno de los países, uno de los 3 países con más patentes registradas para uso de bacteriocinas. Ahora, la anicina, que es una de estas que aparece mucho por aquí en este cuadro, ¿verdad? Aquí la anicina, esta anicina A y anicina Z, es una bacteriocina producida por la bacteria Lactococcus lactis y está aprobada por la FDA para ser utilizada en más de 48 países. Puede ser utilizada en diferentes cosas como tratamiento de caries dental, o sea, puede ser aplicada a pastas dentales o a enjuagues. Puede ser aplicada también para el tratamiento de úlceras y de mastitis, de úlceras en humanos y de mastitis en ganado, porque tiene un efecto comprobado contra todas estas cepas que tenemos aquí en el cuadro del centro, que son estreptococos, incluso cepas de estreptococos resistentes a antibióticos, cepas de enterococcus de, bueno, diferentes especies del género enterococcus que pueden ser incluso resistentes a antibióticos como la vancomicina, que es una de las últimas opciones terapéuticas para el tratamiento de los enterococos. Entonces, ya está aprobada, digamos, incluso por la FDA, que es uno de los entes más rigurosos para aprobar productos de uso en humanos, y se comercializa en más de 48 países bajo diferentes nombres comerciales, como podemos ver acá en este cuadro. Hay algunos estudios con esta anicina ZP que indican que puede tener un efecto prometedor contra ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Entonces aquí podemos ver gráficamente, se ve muy claro el efecto, ¿verdad? Este es el control en donde no se aplica la bacteriocina y las células cancerígenas tienen tamaños de más de 1 centímetro, ¿verdad? Y al aplicar los tratamientos de la bacteriocina en diferentes proporciones, vemos que se reduce mucho el tamaño de las células de este carcinoma. Entonces, es un estudio que demuestra que también podría tener un efecto anticancerígeno. En la industria alimentaria se utiliza mucho la anicina, como habíamos visto en el primer cuadro, ¿verdad? Se puede aplicar para productos como quesos, carnes, ¿verdad? Eso ya lo vimos. También se puede incorporar en forma de polvo o en forma líquida a bebidas. Bueno, carnes, quesos, ¿verdad? Eso ya lo comentamos. También se puede utilizar para hacer una capa alrededor de ciertos productos, como por ejemplo confites, ¿verdad? Ya de por sí los confites tienen una carga muy alta de azúcar y tienen una actividad muy baja del agua, entonces es difícil que se contaminen, pero se le puede hacer una capa externa con nicina para aumentar la preservación. Y también la bacteriocina se puede incorporar a el empaque de ciertos productos, como carnes, pescados y mariscos. Ciertos productos, bueno, también listos para comer, dice, se puede impregnar en forma como de una película dentro del empaque de los productos alimenticios. Entonces, vean que se tiene bastantes aplicaciones. Otra de las que salía en el cuadro, que es producida comercialmente, es la pediosina. Esta es producida por las bacterias del género Pediococcus y contra patógenos de transmisión alimentaria como Listeria monocytogenes es más efectiva que la anicina. De hecho, aquí en el cuadro, ¿verdad? Todas las aplicaciones de pediocinas, como, bueno, esta que está aquí está dirigida contra Listeria monocytogenes y esta otra también está dirigida contra Listeria monocytogenes, al igual que la última. Entonces es como muy específica contra esa bacteria que es un patógeno de transmisión alimentaria,
también contra Staphylococcus aureus y contra algunas otras bacterias gram negativas como Pseudomonas y como Escherichia coli. Aquí podemos ver la actividad que tiene, la bacteriocina contra Listeria monocytogenes. Entonces podemos ver los halos de inhibición que son bastante evidentes, ¿verdad?, contra esta bacteria Listeria monocytogenes. Ahora, en este cuadro lo que tenemos es como el efecto que pueden tener el calor, el pH y enzimas proteolíticas en tratamientos basados en pediosina, tratamientos antimicrobianos basados en pediosinas. Entonces aquí tenemos toda una lista de diferentes pediosinas y qué tan estables pueden ser a diferentes temperaturas. Por ejemplo, a tratamientos a 100 grados por 60 minutos, o a 121 grados por 60 minutos. Entonces vean que esto es interesante porque, por ejemplo, 121 grados es la temperatura de esterilización. Entonces es una temperatura que puede matar, digamos, al Pediococcus y a todas las bacterias y sus formas resistentes, pero no afecta la actividad de la pediosina. Es también todas estas que están aquí son también activas a rangos de pH muy amplios, desde 2 hasta 7. Bueno, más bien todas son activas en el rango 4 a 7 y la mayoría son activas en el rango más amplio de 2 a 10, ¿verdad? Bueno, ya contra, digamos, enzimas proteolíticas no son tan estables, ¿verdad? Bueno, esta sí, la SA1 sí es muy estable a tratamientos con diferentes enzimas proteolíticas como pepsinas, papaínas, tripsinas y otras. Pero bueno, es casi que de las pocas. Igual esta otra PD1, la mayoría sí suelen ser, digamos, sensibles a las enzimas proteolíticas. Y aquí están las diferentes referencias que ustedes pueden buscar si desean ampliar un poco más esta parte. Aquí tenemos aplicaciones clínicas, ¿verdad? Porque lo que habíamos visto era más que todo aplicaciones en alimentos contra Listeria monocytogenes. Aquí tenemos también una lista de referencias que hablan sobre el uso de pediosinas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Y esto es más que todo en modelos in vitro o modelos animales. Solamente se ha probado en humanos, el último. Pero la mayoría son estudios que, bueno, a la fecha en la que se publicó este trabajo o este cuadro, que fue 2017, se encontraban más bien en etapa de investigación in vitro o en animales. Pero básicamente, digamos, pueden servir para el control de diferentes cosas. Bueno, Listeria monocytogenes, diarreas, dice, obesidad y diferentes tipos de padecimientos. Pero bueno, esto tal vez sí no es tan explotado comercialmente porque no ha llegado todavía a cumplir todas las etapas de investigación clínica. Esto otro que les tenía acá, bueno, esto es de una compañía en Canadá, está ubicada en Alberta, que es una ciudad de Canadá. Bueno, la compañía se llama Cambiocin y produce también, digamos, bacteriocinas para uso, bueno, como esta que se llama micocina, es para uso en alimentos. Y esta otra que se llama procina es para uso veterinario. Entonces, hay muchas compañías en realidad de alrededor del mundo que producen este tipo de compuestos. Y esta otra que les decía que era, bueno, la última diapositiva en la que vienen diferentes herramientas disponibles para predecir, digamos, genes que puedan tener una estructura parecida a una bacteriocina. Entonces, cuando ustedes tienen acceso a la información de genomas completos de bacterias, pueden utilizar estas herramientas para ver si algunos de esos genes podrían codificar para bacteriocinas. Mira, es como una predicción bioinformática. Después de eso, lo que seguiría es ver, bueno, comprobar que los genes se expresan, ¿verdad? Que no es un pseudogen o que no es un gen que está truncado, que tiene un codón stop ahí en medio o algo así. O sea, que de verdad es un gen funcional que se puede expresar. Y después sería ver si se puede producir la proteína, digamos, para poder estudiarla, ¿verdad? Si se puede producir, por ejemplo, en E. coli, ¿verdad? Si se puede clonar para producir cantidades más grandes y poder estudiar su efecto, primero in vitro, luego sigue la etapa en animales y luego sigue la etapa en humanos para demostrar que su uso es, digamos, seguro.
Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, chicos. Recuerden que hoy tenemos también que ver el tema que es de diferenciación celular en bacterias. Y entonces, bueno, entre tema y tema, quería que hiciéramos un receso, ¿verdad? Para que ustedes, digamos, cambien de cassette y se despejen un poco. No sé si, bueno, podríamos hacer un receso de unos 20 minutos. Ok, profe. Gracias. Bueno, y si tienen alguna pregunta también ahorita me la pueden hacer o si no también cuando regresemos del receso. Profe, la presentación, la segunda, digamos, la que vamos a ver ahora, ya está en el certificado. No voy a subirla ahora durante el receso, es que solo había subido la primera. Ok. Ok.